fundamentos y propósito de la consejería bíblica. Y usted en el grupo de WhatsApp recibió la guía de la clase de hoy. Yo le acabé de proporcionar un pequeño bosquejo de lo que yo voy a estar desarrollando hoy, que le sirve para usted repasar o compartir esta verdad con otros. Ahora bien, lo primero que quiero decir es que nosotros comenzamos hoy nuestro estudio de consejería bíblica no como una técnica moderna, sino como una expresión natural y necesaria del discipulado de la Iglesia de Cristo. Veremos que la consejería está estrechamente relacionada con el discipulado. Como decía Juan Fernando Moncayo, la consejería bíblica no es algo nuevo o separado del discipulado. Es parte de la gran comisión, donde Jesús nos manda no solo a enseñar lo que ha mandado, sino a enseñar a vivir lo que ha mandado. Ese es el discipulado. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle a guardar las cosas que yo he mandado. Eso es discipulado. Y en la consejería, como vamos a ver, es eso lo que hacemos. Enseñarle a las personas a aplicar la teología a los aspectos de la vida, el pecado, el sufrimiento, etc. Por lo tanto, consejería es igual a discipulado, está relacionado con el discipulado. Cuando usted ya está llevando un proceso de consejería con alguien, usted está discipulando. Así que veamos nuestro primer punto, ¿qué es la consejería bíblica? Y ahí quisiera que alguno de ustedes, puede quitar la imagen un momento, quisiera que alguno de ustedes pudiera darnos una definición en sus propias palabras de lo que usted entiende por consejería bíblica. Los escucho. No se pueden quedar callados, ustedes son pastores y líderes. Mi hermano Freddy. Hablando de la palabra de Dios para ayudar a una persona. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más a la definición que nuestro hermano Freddy Jesús? Muy bien, perfecto. Fíjense, hay algo común en la definición de ellos, que no es simplemente dar un consejo. Lo que hizo Freddy Jesús es añadir un elemento que la hace única a la consejería. Dice, Jesús decía aplicar la teología y Freddy decía aplicar las verdades de la palabra de Dios a la vida. Fíjense que no es un simple consejo, que ni siquiera el consejo está basado en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios establecida en las Sagradas Escrituras. Y es eso lo que hace que la consejería bíblica sea bíblica. Hermanos, la consejería bíblica es el ministerio de la palabra, como decía Jesús, aplicado a los problemas del alma humana. Es el ministerio de la palabra aplicado a los problemas del alma humana. Es ese ministerio cara a cara con la gente, donde está tratando problemas específicos de tu gente, aplicado a los problemas del alma. No simplemente al comportamiento, sino quieres ir más profundo, a la raíz. Como lo define John MacArthur, la consejería bíblica es simplemente la predicación privada de la palabra. El domingo, en el día del Señor, nosotros traemos la predicación pública, ¿cierto? Pero en la consejería es la misma palabra predicada, pero de manera privada, en la oficina o en el salón de consejería o donde a ti te toque aconsejar. Si creemos en la suficiencia de las Escrituras para la predicación pública, lo que hacemos el domingo desde este púlpito, entonces debemos creer también la suficiencia de las Escrituras para tratar un asunto espiritual de mi oveja en el ámbito privado. ¿Por qué les digo esto? Mira lo que sucede hoy con muchos pastores y maestros. En el púlpito creemos la suficiencia de las Escrituras. La palabra es suficiente para convertir y para santificar al pueblo de Dios. Pero cuando esa misma oveja que estuvo ahí escuchando nuestro sermón de manera pública, viene y solicita una consejería con nosotros de forma privada,
le decimos, yo creo que tú tienes que ir al psicólogo. Yo creo que tú tienes que ir a un especialista para tratar esto en particular. Entonces, si tú dices, ¿qué contradicción hay aquí? En la predicación pública creemos que la palabra de Dios es suficiente para todo, pero en la administración de esa palabra de forma privada creemos que debemos remitir eso a otro. Ahí la palabra ya no es suficiente. ¿No les parece esto contradictorio? ¿Por qué creen que es contradictorio? Levante su mano. Muy bien, Romer. Hay una inconsistencia a pesar de que lo está dirigiendo a la misma persona. Entonces, ¿qué diferencia hay? Y esto es muy importante para nosotros entenderlo. Alguien decía también con respecto a la definición de la consejería bíblica que es el acto intencional de ayudar a otros a ver su vida a la luz de las Escrituras con el propósito de llevarlos a un cambio genuino a la imagen de Cristo. Quienes quieran luego mi bosquejo se los puedo enviar. Es el acto intencional de ayudar a otros a ver su vida a la luz de las Escrituras. No simplemente mira esto aquí, sino con el propósito de llevarlos a un cambio genuino a la imagen de Cristo. A diferencia de otras formas de consejería que se apoyan en métodos seculares o terapias humanistas, la consejería bíblica sostiene que la palabra de Dios es suficiente para guiar a la persona en su lucha contra el pecado, para ayudar a la persona con su lucha en el sufrimiento y para ayudar a la persona en su crecimiento en santidad. La palabra de Dios es suficiente para eso. Ayudar a la persona en su lucha contra el pecado, ayudar al aconsejado en su lucha con el sufrimiento y ayudar a la persona en su crecimiento en santidad. Así que la palabra de Dios es suficiente en nuestra tarea pública, pero también el ministerio privado de la palabra, que es la consejería. Ahora que tenemos una definición un poco más clara de la consejería, que consiste, como acabamos de ver, en usar el ministerio de la palabra y aplicarlos a los problemas del alma humana con el propósito de llevar al aconsejado a ser más como Cristo, veamos en segundo lugar, respondamos a esa pregunta que está ahí en la guía, ahí lo podemos poner, Joel, ¿por qué necesitamos consejería bíblica? Déjalo ahí, déjalo ahí. Pregunto, ¿por qué creen que es necesaria la consejería bíblica? ¿Por qué tenemos que aconsejar? ¿Por qué tener que dar una materia sobre esto y leer libros sobre esto? Levante su mano, los escucho. Fernando. Ok. ¿Y eso por qué es importante? Ok. 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 ¿Alguien quiere añadir algo más? Mi hermano y luego Jackson. Ok. Ok. Muy bien. Mi hermano. En base a nuestra propia experiencia, deseo o opiniones, y queremos que esa experiencia sea transmitida a otros que pueda nosotros particularmente, porque es necesario la consejería bíblica, es porque tenemos que asumir que la palabra tiene todo el contenido que esa persona necesita. Ok, Jackson. Ok. Porque el hombre antes de la caída y después de la caída ha necesitado ser aconsejado muy bien. ¿Alguien por acá levantó la mano? Ok. Mi hermano. Ok. Ok. Yo quiero entrar un poco más allá de lo que ustedes acaban de plantar. Y está en nuestro bosquejo. Ahora sí podemos poner la siguiente parte en la guía.
La primera razón por la que necesitamos consejería, como lo ven en su guía, es por la condición caída del ser humano. Desde el huerto del Edén, hermano, Dios ha estado aconsejando al hombre. Si usted va a Génesis capítulo 2, vayamos allá, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Esto es antes de la entrada del pecado. Génesis 2, versos 16 al 17. Ya podemos quitar la guía. Gracias, Joel. Génesis 2, 16 al 17. Dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué tenemos aquí? Un consejo en forma de mandamiento de parte de Dios a los primeros seres humanos, Adán y Eva. Antes de la entrada del pecado, ya tenemos a Dios brindando consejería, y el consejo consiste en no comer de un árbol en particular para evitar consecuencias que pueden venir de hacerlo. Así que Dios es el consejero por excelencia. Y como destaca el pastor Juan Moncayo, él dice: la consejería comenzó en el jardín. Dios habló. ¿Y luego qué pasó? ¿Hay alguien más quien habló a Adán y a Eva luego de Dios? Satanás. Muy bien. Aparece otro consejero que contradijo lo que Dios había dicho. Y desde entonces, desde la caída del hombre, siempre existen dos tipos de consejería en conflicto. Siempre. Así es, el buen consejero, el malo. La consejería que es conforme a la verdad de Dios y la que es contraria a la verdad de Dios. Pero se parece. Eso es lo que hace más desafiante. Satanás no le vino a hablar a Eva de un tema completamente antónimo al que Dios le había dicho. No, vamos a hablar del árbol, vamos a hablar del fruto. Solo que voy a cambiar algunas cosas. Sí me hago entender. Y eso es lo que pasa con la otra parte de la consejería que reciben hoy, a la que se están exponiendo los miembros de nuestra iglesia. Una que se parece a la verdad. Por eso es que es difícil a veces identificarlos. Pero desde el jardín del Edén existen estos dos tipos de consejería. Hermanos, el pecado no eliminó esa necesidad de consejo. Noten que hay consejería en la Biblia antes de la entrada del pecado. Y ahora, después de Génesis 3, luego que entró el pecado, ¿se necesitará consejería? ¿Por qué? Ok, muy bien. ¿Por qué más? Ahora tenemos un corazón engañoso. Por lo tanto, ahora en lugar de disminuir la consejería, el pecado en el hombre intensifica la consejería. La hace más necesaria. Porque todo lo que viene en el domingo no es que la mitad de un lado del público en nuestra iglesia está glorificado y el otro público batallando contra el pecado. No, todos tienen una batalla. Todos en algún momento necesitamos consejería. Todos. Este patrón se repite a lo largo de toda la escritura. Dios aconseja a su pueblo por medio de su palabra y llama a sus siervos a hacer lo mismo, y luego siempre aparece otro consejo. Así que en primer lugar, necesitamos consejería por la condición del ser humano, una naturaleza pecadora. Hay pecado en el corazón. Más bien ahora la consejería se intensificó. B, ¿por qué necesitamos consejería? Porque el mundo ofrece alternativas peligrosas. Eso lo tienen también en su guía. Porque el mundo ofrece alternativas peligrosas. ¿Cuál creen que es esa alternativa peligrosa que el mundo ofrece? Papayazo, estaba ahí en la pantalla. La psicología moderna. Hace unas semanas, un pastor amigo me escribe y me dice una pregunta: ¿cuándo un pastor pudiera ir a buscar una cita con un psicólogo? Usted se me adelantó. Véngase para acá.
Y yo le pregunto a él, no, mi pregunta es, ¿por qué crees que un pastor necesita a un psicólogo? Y él me dijo, bueno, no sé, de repente hay situaciones que un pastor no puede atender y hay que ir a los profesionales. Y yo le digo, pero ¿cuál es el propósito del psicólogo? No, ir al alma, por eso le dicen el médico del alma. Yo le digo, ¿cuál es la tarea de un pastor? Militar la palabra al alma. Entonces dime, ¿por qué crees que tendría que ir un psicólogo? Luego me dice, hermano, yo soy ese pastor del que te estoy preguntando. La tentación puede ser miedo a ir a un pastor amigo que probablemente va a confrontarlo o va a hacer preguntas muy difíciles y ese pastor probablemente sí lo conoce. O probablemente porque no cree que los pastores que él conoce estén preparados. De hecho, por eso estamos viendo una materia como esta. Pueden ser varias razones. Pero por eso se hace necesaria la consejería bíblica. Porque ya nuestras ovejas tienen otras alternativas. Hace siglos, la consejería tiene poco de haber sido establecida. Hace siglos, ¿cómo los cristianos trataban con los problemas del alma? ¿O es que acaso la ansiedad es algo del siglo XVIII, XIX y XX? ¿O es que acaso los miedos, los ataques de pánico, la depresión, el luto, la batalla contra el pecado es algo novedoso? No, hermano, es algo tan antiguo como el pecado. ¿Cómo Dios trataba con el alma de esos creyentes? Porque la psicología es algo novedoso, o las psicologías, porque no entraría en una categoría de ciencia, analicen los parámetros y los criterios que ellos llevan a cabo para analizar el objetivo, la raíz del problema del hombre. Ellos son buenos determinando, usando herramientas para determinar ciertos comportamientos, pero para llegar al corazón, ¡boom!, se van. Por eso alguien decía que el problema de la psicología es antropológico. No tienen un entendimiento claro y bíblico, por supuesto, de la doctrina del hombre. Cómo funciona el corazón del hombre, el alma del hombre, la mente del hombre. Mejor preguntémonos a aquel que creó el alma del hombre, los pensamientos del hombre, que es Dios, que nos ha dicho por qué el hombre hace lo que hace y piensa como piensa. Como dijo John MacArthur, muchas formas de terapia moderna redefinen el pecado como enfermedad y al ser humano como víctima. Pero la Biblia declara que nuestro problema es moral y espiritual, no simplemente emocional ni químico. Ojo, yo no estoy aquí para atacar a la psicología. No, alguna que otra cosa en algún momento podemos ver y aprender. Pero hay un problema serio, el corazón, la raíz del problema, no llegan, no atacan. Como advierte Wayne Mack, también un consejero bíblico, él dice, las teorías seculares de la personalidad están cimentadas en una antropología que contradice directamente la revelación bíblica sobre la naturaleza humana. El psicólogo le dice, ¿tú eres simplemente una víctima? ¿Tú eres simplemente culpable de algo que te sucedió en el pasado? Y repito, aquí como vamos a ver en consejería, no queremos tirar el pasado a la basura, pero tampoco queremos usarlo como el argumento principal de todo. Así que debido a que han surgido tantas cosas, y ahora los miembros de nuestra iglesia están en redes sociales viendo cualquier video de nuevos psicólogos, de nuevos maestros, de nuevos motivadores, tú y yo enfrentamos un desafío serio. Porque cuando el aconsejado llega a la sala de consejería contigo, él no viene con la mente en blanco. Viene con un montón de ideas cerradas de lo que él cree que es su problema. Cuando vino a ti, ya él previamente leyó algo. Y probablemente mucho de lo que leyó y se expuso no es conforme a la verdad. Pero esta materia es para entender un poco más sobre eso. Número C, ¿por qué necesitamos consejería? Porque la iglesia ha descuidado este llamado. Durante décadas, que era lo que decía antes, muchas iglesias delegaron la consejería a profesionales, abandonando su llamado pastoral, porque los pastores, como decíamos, creen en la suficiencia de la escritura solo en el púlpito, pero no creen en la suficiencia de la escritura en la administración privada de la misma. Y de nuevo cito al pastor Juan Moncayo, pastor, por cierto, y profesor de consejería en el seminario La Fuente de Consejería. Y él dice, al tiempo que defendíamos la autoridad de la Biblia frente al liberalismo,
Por la puerta trasera entraba la psicología secular para tratar los problemas del alma. Perdimos casi un siglo sin trabajo serio en consejería bíblica. Estábamos tan enfocados en probar la autoridad de la Biblia en siglos pasados frente al liberalismo que la psicología aprovechó ese momento, entró a la iglesia y ahora no sabemos cómo va a salir. Hoy se habla de psicólogos cristianos. Cuando yo he hablado con hermanos que son psicólogos y cristianos, yo les pregunto, ¿cómo haces? Y algunos de ellos, los más serios, dicen, bueno, yo trato de usar algunas de las herramientas que aquí nos proveen para entender algunos aspectos neuronales o de otro tipo. Pero al final siempre tomo la escritura para ir al corazón del problema y detectar si hay un pecado o no lo hay, o si esta persona en medio de su sufrimiento está adorando a algo o a alguien que no debe adorar. Si hay un problema químico, biológico, y hay que tratar la parte médica. Aquí no estamos haciendo un lado la parte médica. Pero para eso debe haber un examen objetivo, el cual haya transmitido que realmente tu aconsejado tiene un problema físico. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que detecto que tengo el colesterol alto? Por ejemplo. Si ustedes se lo hacen mañana, ¿cómo saldrá eso? Un examen de sangre, como una muestra de sangre y sabe. ¿Cómo usted sabe que realmente luego de una caída quiere saber si realmente hubo una fractura o no? Pero ¿qué pasa hoy con los psicólogos? Que los diagnósticos a los que ellos llevan para colocarte que tienes algún problema biológico, químico, como algunos lo dicen, o una etiqueta, lo hacen simplemente basado en los síntomas. ¿Cómo te sientes? Bueno, a veces una semana me siento bien y otra semana me siento mal. Hay semanas de mucha alegría y otras de mucha frustración. Ah, tú tienes bipolaridad o tienes esto. Si es así, aquí vemos un montón de gente con problemas serios. Y vuelvo y repito, no estamos negando aquí que puedan ocurrir algunos problemas biológicos, químicos en nuestros aconsejados. Yo hace años tuve un caso de una hermana con constantes crisis de ansiedad y depresión. Y acompañándola en el proceso de consejería y seguía y veíamos que se intensificaba. Y yo le pedí a esa hermana, ella ya no está con nosotros en la iglesia, pero yo le pedí a esa hermana que si podía ir al médico y pudieran hacerle algunos exámenes hormonales, un perfil tiroideo y todo lo demás. Ella estuvo reacia al principio, por la gracia del Señor, luego aceptó. Y sí, definitivamente habían diversos desbalances químicos. ¿Quiere decir eso que dejó de venir a la oficina de consejería? No. Ahora estamos haciendo un trabajo con el médico que estaba tratando un aspecto físico, o al mismo tiempo con el pastor que trata con el problema del alma, para que ella pueda tratar de ese problema físico de una forma adecuada. Pero para eso ella le realizaron una serie de exámenes objetivos, exámenes de sangre, ecos y todo lo demás. El problema hoy es que cuando alguien llega y te dice, yo tengo tal cosa, pregúntale cómo llegaron a ese diagnóstico. Hace poco llegó alguien a mi consejería y dice que fue un psicólogo cristiano. Un conflicto matrimonial, el hombre deja a su esposa por un tiempo y tiende a ser muy iracundo. Y el psicólogo que le dijo, mira, cuando a ti te den ganas de golpear la pared, como te sucede, ve y métete al cuarto, golpea la almohada o respira aire puro, vete afuera. Y con respecto a eso que sientes, que no te sientes capaz de enfrentar los desafíos en el área laboral, deja la empresa y cuando te sientas cómodo y tranquilo contigo mismo, regresa. ¿Qué hizo él? Se fue casi un año, dejó a su esposa y a sus hijos. Regresó cuando se sentía bien. La esposa bajo tremenda presión casi claudica. Y al mismo tiempo él siguió golpeando su almohada. Y le digo, porque es que yo tengo una condición. Cuando yo comencé a escarbar, le dice, tú no tienes ninguna condición. Tú tienes un pecado serio con la ira. Y aparte de, tú no estás actuando como un hombre bíblico. Has dejado a tu esposa sola.
y no has tratado con tu desánimo y tu frustración de una manera bíblica. Ahora vamos a ver qué es lo que está generando en tu corazón estas acciones. Por la gracia de Dios, ahorita van avanzando muchísimo y doy gloria a Dios por eso. Pero fíjense lo que va. Si este hombre se cree eso, ven lo que hace la psicología, muchas veces te hace sentir es como la víctima. Porque si al final yo tengo es una condición, no es mi culpa el golpear la pared, no es mi culpa el abandonar a mi esposa. Yo tengo que ir al corazón del problema y mucho menos cuando ese diagnóstico se dio sin una evaluación objetiva. Y más en nuestro día de que a todo el mundo le tienen una etiqueta. Hermano, como nunca hoy hay niños con condiciones, adultos con condiciones. Hoy todo el mundo tiene TDA y repito, no niego que eso pueda estar ocurriendo. La pregunta es, ¿cómo llegaron a ese diagnóstico? Si no fue de una forma objetiva, te pusieron una etiqueta y te acaban de condenar de por vida. Y por ende, como no fueron el corazón del problema, esto se va a repetir una y otra vez. Así que, ¿por qué necesitamos consejería? Por la condición caída del ser humano. Porque el mundo ofrece alternativas peligrosas y porque la iglesia ha descuidado este llamado. En tercer lugar, veamos ahora fundamentos de la consejería bíblica. Hemos visto qué es la consejería bíblica. Hemos visto en segundo lugar por qué es necesaria la consejería bíblica. Y ahora en tercer lugar veamos los fundamentos de la consejería bíblica. El primer fundamento es la suficiencia de las Escrituras. Eso es lo que hace que la consejería sea bíblica. Hermanos, nosotros creemos por la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Según 2 Timoteo 3:16 al 17. Redarguir, pueden quitar ya la imagen. ¿Qué más? Corregir, instruir. ¿Con qué fin? Muy bien, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, completo, preparado para toda buena obra. Esto significa que no solo la Biblia es verdadera, sino que es suficiente para tratar con los problemas espirituales y emocionales del ser humano. Los pastores son los doctores del alma, porque pueden recurrir al manual, a la verdad de aquel que conoce y diseñó el alma. Como John MacArthur explica, este versículo es una declaración de 2 Timoteo 3:16 al 17, una declaración total de la suficiencia de las Escrituras. Hermanos, la palabra de Dios no solo nos dice qué creer, que es ahí donde nos quedamos casi siempre, sino que la palabra de Dios también nos dice cómo vivir. Y al mismo tiempo la palabra de Dios provee todo lo necesario para tratar con los problemas del alma. Hermano, ¿por qué ustedes gastan tanto tiempo en predicar todas las semanas y por tantos meses y por tantos años la Biblia? ¿Por qué? ¿Simplemente porque la gente no tiene otra cosa que hacer el domingo en la mañana? ¿Simplemente porque, bueno, soy cristiano y los cristianos hablan de ese libro? No, es porque creemos que es suficiente. Nos enseña lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Vayamos a ese texto de 2 Timoteo 3:16 al 17, por favor. La palabra de Dios, en primer lugar, es útil ¿para qué? ¿De acuerdo a ese texto? No, es útil ¿para qué en primer lugar? Muy bien, para enseñar. Entonces lo primero que quiere decir esa palabra, enseñar, es que la palabra revela la verdad de Dios. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la redención? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Ella es útil para enseñar, para dar a conocer a Dios y su propósito. Pero en segundo lugar, ¿para qué más es útil la palabra? Redarguir. La Escritura confronta el pecado, la Escritura expone la mentira, la Escritura convence de la verdad. Y tus aconsejados muchas veces van a necesitar esto. Y esto es algo que el psicólogo jamás va a hacer. El psicólogo jamás los va a hacer sentir incómodos. Así es, jamás va a confrontar su pecado. De hecho, el propósito de la psicología y la consejería son diferentes, porque el propósito de la consejería es hacer, de la psicología, es hacer que mi paciente se sienta bien. Por ejemplo, si ese hombre, como el ejemplo que acabamos de colocar, le hace sentir bien
irse de su casa cuando se siente bajo presión, ¿qué tú crees que le va a aconsejar el psicólogo, como lo hicieron, por cierto? Vete de tu casa. ¿Qué te hace sentir bien? Bueno, yo batallo con, no sé, con la tendencia, la inclinación hacia personas del mismo sexo. Bueno, busca a alguien del mismo sexo con quien tener una relación si eso te hace sentir bien. Pero el propósito de la consejería bíblica es que tú y yo seamos más santos, que seamos más como Cristo. Y ahí cambia el propósito entre la psicología y la consejería bíblica. ¿Quieres estar tranquilo y dormir tranquilo? Tómate esta pastilla. La consejería bíblica, vamos a ver que hay en tu corazón que te está perturbando el sueño, que hay en tus pensamientos, que te está dominando, que te llena de miedos. ¿Dónde están tus temores que te están perturbando el sueño? Porque siempre hay algo y se origina en el corazón. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, voy al médico para que me recomiende algo para el insomnio. Créeme, va a volver a salir. No, necesitamos ver qué te está quitando el sueño. Y la mayoría de las veces hay algo pecaminoso allí que nos está dominando tanto, que está afectándonos tanto físicamente como espiritualmente. Así que la palabra de Dios, la consejería bíblica y la psicología tienen dos propósitos diferentes. Nosotros queremos que nuestro consejero sea más como Cristo. Pero ¿qué más? ¿Qué otra propiedad tiene la Escritura de acuerdo a esto? ¿Es útil para qué más? Corregir. Más que señalar el error, la palabra muestra el camino correcto. Y vas por acá, ahora yo te voy a aconsejar acá. Estás siendo gobernado por este miedo a los hombres, ahora yo quiero ayudarte a ser gobernado por el temor a Dios. Siempre tiene como propósito llevarnos por rumbos distintos. Tiene el propósito de restaurar al arrepentido. Pero ¿cuál es útil la palabra de Dios también para qué? ¿Instruir en qué? En justicia. Esto quiere decir que la palabra de Dios es suficiente para formar el carácter cristiano y formar nuevos hábitos piadosos. Y la mayoría de nuestros aconsejados no tienen buenos hábitos piadosos. Hermanos, en consejería esto es vital para establecer patrones de vida centrados en Cristo, que son contrarios a los patrones que está trayendo nuestro aconsejado. Y no solamente en el fundamento de la consejería, para ir avanzando, no solamente está arraigado a la suficiencia de las Escrituras. Usted puede leer el Salmo 19 también para fortalecer 2 Timoteo 3, 16 al 17, para que vean lo que la Escritura es y lo que produce en el corazón. Pero también el enfoque en el fundamento de la consejería bíblica está el corazón. Su enfoque está en el corazón. Como enseña Juan Moncayo, el calor de las circunstancias revela lo que está en el corazón. Las circunstancias difíciles de nuestro aconsejado revelan lo que hay en el corazón. Los conflictos matrimoniales que vienen a nosotros afloraron algo. Hay ciertas tentaciones en lo externo que afloraron cosas que hay en nuestro corazón. Yo quiero saber no simplemente qué hizo el aconsejado. Yo vengo aquí porque él adulteró. ¿Por qué adulteró? ¿Cuándo sabemos que esa relación, esa consejería está teniendo su efecto? Cuando ya este hombre dice, bueno, ya no miro de la misma forma a aquella mujer, bueno, me cambié de trabajo. No, yo quiero ir al corazón. ¿Por qué razón tú estás viendo a otras mujeres que no son tu esposa como las estás viendo? ¿Por qué razón tú decidiste violar el pacto matrimonial? ¿Qué desea tu corazón tanto que estuvo dispuesto a pecar para obtenerlo? Ahí es donde yo debo llegar. Si no, no he hecho consejería bíblica. Necesito ir al corazón. El problema no es la conducta, sino la adoración desviada del corazón. Se nos acabó el tiempo, hermanos, y quiero ser fiel a ellos, pero quiero simplemente repasar lo que escuchamos. Ya vimos que es la consejería bíblica, es el ministerio de la palabra aplicado al problema del alma humana con el propósito de llevar al aconsejado a ser más como Cristo. En segundo lugar, nosotros vimos por qué necesitamos consejería: por la condición caída del ser humano, el pecado, porque el mundo ofrece alternativas peligrosas como la psicología y porque la iglesia ha descuidado este llamado. Necesitamos de nuevo los pastores volver a atender esos casos difíciles
que hemos remitido al psicólogo, al médico del alma, y atenderlos nosotros, quienes hemos sido llamados a pastorear el alma de nuestros miembros. Hemos visto también el fundamento de la consejería bíblica. Está enraizado en la suficiencia de las Escrituras y tiene como enfoque el corazón. Nos quedó pendiente desarrollar las calificaciones del consejero, el propósito de la consejería, pero ahí lo tienen en sus notas y en la próxima clase lo vamos a ver. Usted tiene como tarea leer el capítulo 1 del libro Instrumentos de las Manos del Redentor y van a ver un video que yo le voy a mandar del pastor David Barceló, que fue psicólogo por muchos años, pero que por la gracia del Señor se convirtió en consejero cristiano, un pastor reformado, que nos va a enseñar desde la práctica y de una sana teología cómo entender la psicología en la consejería.